El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre el índice de confianza al consumidor correspondiente al mes de septiembre. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a dar los resultados sobre la encuesta de la confianza al consumidor correspondiente a septiembre de este año. Como siempre, esta encuesta está dividida en 3 grandes tópicos. En el primero hablamos los aspectos generales metodológicos de la encuesta. En la segunda hablamos de las características principales de la población encuestada. Y en la tercera parte damos los resultados propiamente de la encuesta y de los índices elaborados a partir de ella. Finalmente hacemos un breve resumen de los principales hallazgos. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, como ya sabemos, en noviembre del 2017, el directorio del Banco Central autoriza a la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo de entonces, hoy Instituto Nacional de Estadística, a prestar el servicio de realización de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza. Esta es una información cualitativa que nos permite conocer el grado de satisfacción, tanto presente como futura, de las personas del hogar y del país. Esta información se presenta en forma agregada y forma parte del conjunto de informaciones con que cuenta el directorio para las decisiones de política monetaria del Banco Central del Paraguay. En cuanto a los aspectos metodológicos, en Paraguay el periodo de recolección de la información son los primeros 20 días de cada mes a 400 hogares, en donde contestan personas de 18 años de edad y más. La encuesta se realiza a viviendas que se encuentran en Asunción y Central Urbano, entendiendo siempre por Central Urbano a San Lorenzo, Luque, Limpio, Fernando de la Mora, Ñemby y Lamparé, abarcando prácticamente el 45% de la población del área urbana. La encuesta se divide básicamente en 2 partes. En la primera, se hace una caracterización de la población, como ya dijimos, y se les pregunta datos tales como edad, género y nivel de educación. En la segunda parte de la encuesta se hacen las preguntas de interés para la construcción de los diferentes índices, que son el índice de situación económica, que llamamos ISE, el índice de expectativas económicas, al que llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, al que llamamos ICC. Las preguntas que tenemos en pantalla son las que se utilizan, las 6 primeras son las que se utilizan para la construcción del índice y tienen un enfoque perceptivo y tienen 3 ejes fundamentales que son las personas, el hogar y el país. Las 2 últimas, que tienen un enfoque actitudinal, si bien no es utilizada para la construcción del índice, sirven para enriquecer el análisis. Con estas preguntas se calculan los 3 índices de los que habíamos hablado, que son del índice de situación económica, que comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica actual, tanto desde el punto de vista personal, del hogar y del país. En cuanto al índice de expectativa económica, comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto desde el punto de vista personal, del hogar y del país. Estos 2 primeros, como ya dijimos, tienen un enfoque perceptivo. En cuanto al índice de confianza, no es otra cosa que el promedio simple de los 2 primeros, tanto el de situación como el de expectativa. Hablamos de índices agregados porque cada uno de estos índices tiene otra vez subíndices, que son los que tenemos en pantalla. Así, el índice de situación económica podemos desglosarlo en índice de situación personal, del hogar y del país, y para la construcción de los mismos se utilizan las preguntas 1, 3 y 5 que habíamos visto, en donde se les pregunta, ¿cree usted que su situación económica para el personal está igual, mejor o peor que hace un año? Y desde el punto de vista del hogar y desde el punto de vista del país se hace la misma consulta. Para las expectativas se hace la pregunta, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año para la construcción del índice de expectativa personal? Y la misma pregunta desde el punto de vista del hogar y desde el punto de vista del país. Así tenemos cada uno de los subíndices de los índices agregados.
Y también podemos construir el índice de confianza, tanto personal, del hogar y del país, que no es otra cosa que el promedio simple de cada uno de estos subíndices. En cuanto a la metodología de cálculo, tenemos en pantalla, tenemos que aclarar que a nivel internacional existen diferentes metodologías para la construcción del índice. Muchos de los países, igual que Paraguay, utilizan la metodología de la Universidad de Michigan, que es quien comienza el desarrollo del estudio de la confianza al consumidor en las décadas del 40. Entonces, partimos con las preguntas recién mostradas y como vimos, cada una de ellas tienen 3 opciones de respuesta, 3 alternativas. Tienen una optimista o positiva, una pesimista o negativa y una neutra o sin variación. Cada grupo de respuestas se pondera por el total de encuestados. Una vez hecha esta distribución, entonces a cada uno de estos se les da un nombre. Tenemos los factores A, B y C. A cada uno de estos factores se les da una ponderación que va de 0 a 100, de lo más negativo a lo más positivo. Entonces, cada uno de estos indicadores puede moverse de 0 a 100. Se contabiliza entonces el porcentaje de respuestas positivas y se le resta el porcentaje de respuestas negativas y se le suma 100. ¿Para qué se le suma 100? Para que el índice se mueva siempre de 0 a 100 y no tengamos valores negativos en caso de que las respuestas negativas sean mayores. Entonces, el índice se mueve de 0 a 100 y 50 sería el nivel neutral. Todo lo que esté por encima de 50 decimos que está en zona de optimismo y todo lo que está por debajo de 50 decimos que está en zona de pesimismo, después de toda una variación matemática que no se muestra acá y si alguien tiene interés en conocer, en la web del Banco Central se encuentra perfectamente detallada. Y finalmente el índice de difusión, es decir, en la fórmula para el cálculo de cada uno de estos índices es la que tenemos acá en pantalla, que es 50 por la cantidad, por el porcentaje de personas que opinan de manera positiva, menos el porcentaje de personas que opinan de manera negativa, más 1. En cuanto a las características principales de la población encuestada, tenemos la división por género, que tiene siempre más o menos el mismo porcentaje. En septiembre del 2022, el 60% de quienes contestaron esta encuesta eran mujeres y el 40% eran varones. En cuanto a la distribución por edades de los encuestados, también conserva las mismas proporciones desde que se inicia la encuesta y vemos que mayoritariamente contestan las personas entre 55 años y más. Específicamente en septiembre del 2022, el 41% de los encuestados estaban en este grupo, seguido por aquellos que se encuentran entre 45 y 54 años, el 23.3% de los encuestados. Muy cerca están las personas, el grupo de personas que se encuentran entre 35 a 44 años, 19.8% específicamente en el mes de septiembre del 2022. El rango de 25 a 34 años de edad, el 12.5% de los encuestados pertenece a este rango y finalmente solo el 3.5% de los encuestados que tienen entre 18 y 24 años de edad contestaron esta encuesta. Como siempre aclaramos que por lo general se pide hablar con la cabeza del hogar, por eso que la encuesta tiene la distribución de edades tiene este aspecto. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, también mayoritariamente contestan el grupo de personas que tienen la educación media, primero al tercer curso, lo que antes se llamaba bachillerato. Específicamente en septiembre del 2022, el 34.8% de los encuestados se encontraban en este grupo, seguidos por aquellos que tienen el nivel superior universitario, que representan el 24% de los encuestados. Luego está la educación escolar básica entre el primer y segundo curso.
al que antes el sexto grado, lo que antes llamábamos primaria. Seguido a esto se encuentra también la educación escolar básica del tercer ciclo, del séptimo al noveno grado, ex secundaria básica, el 11% de los encuestados. Finalmente, el 4% de los encuestados en septiembre del 2022 tienen la educación superior no universitaria culminada. Y el 5.8% de los encuestados en septiembre del 2022 siempre no tiene ninguno de estos niveles de estudio culminados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, si recuerdan las preguntas que habíamos puesto en pantalla al principio, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Como dijimos, esta pregunta se utiliza para la construcción del índice de situación personal y como vemos, la misma se mantiene más o menos en el mismo nivel que el mes pasado y que el año pasado. En cuanto a esto es debido a que las respuestas fueron las siguientes. El 14.8% de los encuestados opina que su situación está mejor que hace un año. El 43.3% opina que está igual y el 42% de los encuestados opina que está peor. En cuanto a las expectativas personales, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Si recuerdan, con esta pregunta construimos el índice de expectativa personal, que si bien está un poco por debajo de los índices del mes pasado y del año pasado, la diferencia no es grande. Aquí les pido que por favor vean tanto en el índice de expectativa personal como el que vamos a ver más adelante del hogar y del país, el porcentaje de personas que opinan que su situación económica estaría mejor dentro de un año es siempre mayor que aquellos que opinan que empeorará. Específicamente en agosto del 2022, el 49% de los encuestados opina que su situación personal mejorará y el 16% opina que empeorará, mientras que el 35% opina que su situación seguirá igual dentro de un año. En cuanto a la situación del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? También, igual que en el caso de la situación personal, se mantiene más o menos en los mismos niveles que tanto que el mes anterior como el año anterior debido a estas respuestas. Quienes opinan que su situación está mejor que hace un año son el 17.8%. Quienes opinan que su hogar está peor que hace un año son el 33.5% de los encuestados. Y quienes opinan que la situación de su hogar está igual que hace un año es el 48.8% de los encuestados. En cuanto a las expectativas del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos, como les había dicho, en el caso de las expectativas personal, siempre el porcentaje de individuos que opinan que su situación mejorará desde el punto de vista del hogar es bastante superior a quienes opinan que la situación empeorará. Así específicamente las respuestas fueron el 57.5% de los individuos opinan que su hogar mejorará, el 9.5% opina que la situación económica de su hogar empeorará y el 33% opina que seguirá igual. Lo mismo para país. ¿Cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que también lo mismo que la situación personal y hogar se mantiene prácticamente en los mismos niveles que el mes pasado y el año pasado, exactamente, es decir, el mismo nivel que el año pasado. Así vemos que el 7.8% de los encuestados opina que el país está mejor que hace un año. El 74.5% de los encuestados en septiembre del 2022 opina que el país está peor que hace un año y el 17.8% de los individuos opinan que el país está igual. En cuanto a las expectativas del hogar, tenemos que la misma también tiene un nivel levemente inferior que el año pasado y el mes pasado, debido a estas respuestas. El 34.3% de los individuos opinan que la situación del país mejorará dentro de un año.
el 26.5% de los individuos opina que la situación empeorará dentro de un año y el 39.3% de los individuos opina que la situación del país seguirá igual. Bueno, estos fueron los índices, los subíndices de cada uno de los sectores, de cada una de las partes, digamos. Esta es la evolución del índice de situación económica. Si recuerdan, los mismos eran 42.1, 36.4 y 16.6. Los mismos se mantienen en zona de pesimismo, disminuyen o se mantienen prácticamente en el mismo nivel que el mes pasado y que el año pasado. Lo mismo en expectativas. Aquí mostramos la evolución de las expectativas que ya habíamos visto cada una de ellas, que eran 74, 66 y 53. Si bien las mismas presentan niveles inferiores tanto al mes pasado como al año pasado, claramente todas se encuentran en zona de optimismo. Como vemos acá, tenemos el índice de confianza del consumidor desde el punto de vista personal, hogar y del país. Los índices, tanto personal como del hogar, los índices de confianza, se encuentran todavía en zona de optimismo de expansión, mientras que el índice de país se mantiene en zona de pesimismo o contracción. Con esto hizo que el índice de confianza del consumidor general alcance un valor de 48.3 y se encuentra en zona de pesimismo. Dicho esto, entonces podemos pasar a hablar de los índices agregados. Así tenemos el índice de situación económica, presenta un valor de 31.7, que esto no es otra cosa que la suma de cada uno de los subíndices que habíamos presentado. Y como vemos, el mismo tiene un valor levemente inferior de 32 a 31.7 y también inferior al del mes pasado. Este índice pudo haber sido afectado principalmente por la variación negativa del PIB en el primer y segundo trimestre de lo que va del año. También pudo haber sido afectado por el precio de algunos rubros alimenticios, como ser las carnes en general y los panificados, que se mantienen en niveles relativamente altos, aunque no obstante, la variación del IPC viene registrando una trayectoria descendente en términos interanuales en los últimos meses. También tenemos que tener en cuenta que seguimos en un contexto y panorama de alta incertidumbre, lo que también afecta al índice de expectativas, como que tenemos en pantalla, que también disminuye con respecto al mes pasado y al año pasado, presentando un valor de 64.8, que también no es otra cosa que la suma de los diferentes índices de expectativas que habíamos mostrado anteriormente. El índice de confianza del consumidor, como dijimos al principio, no es otra cosa que el promedio simple de los dos anteriores que estábamos viendo. Y el mismo presenta un valor de 48.3, inferior al 51 y 53 presentados en agosto en agosto de este año y en septiembre del año pasado, perdón, y entra nuevamente en zona de contracción o pesimismo. Como habíamos dicho, teníamos dos preguntas que si bien no son utilizadas para la construcción del índice, las mismas no carecen de importancia. Así tenemos, actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar, en donde el 17% de los encuestados opinan de forma afirmativa. Este porcentaje es levemente inferior al porcentaje obtenido en septiembre del 2021 y en agosto de este año. La última pregunta dice, ¿cree usted que es momento de realizar compras de bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? Y como vemos, cada uno de estos porcentajes se incrementa tanto con respecto al mes anterior como al año anterior en diferentes medidas. Terminando, mostramos algunos índices de países vecinos.
más que nada para mostrar la trayectoria de los mismos y aclarando que cada uno de ellos es realizado por diferentes instituciones. Así tenemos el de Chile, es realizado por la GFK de Marc, el de Uruguay por la Universidad Torcuato Di el de Uruguay por la Universidad Católica. Como vemos, el dato de Uruguay es a junio, no pudimos obtener datos más actuales. Y el de la Argentina es realizado por la Universidad de Torcuato Di Tella. Como podemos ver, estos índices, en el caso de la Argentina, es levemente inferior al de agosto, y en el caso de Chile, el mismo se mantiene prácticamente en el mismo nivel, aunque un poco superior al del mes de agosto. En cuanto a los índices de confianza de la eurozona y de los Estados Unidos, vemos que el índice de la eurozona disminuye levemente. Probablemente el mismo haya sido afectado debido a que la inflación sigue subiendo en la zona, por la pérdida del valor adquisitivo del euro frente al dólar. Y además que la economía se encuentra en una fase de desaceleración por el que la zona está fuertemente afectada por la incertidumbre que trae la guerra. En cuanto al ICC de los Estados Unidos, se mantiene prácticamente en el mismo nivel, si bien levemente superior al del mes pasado, está relativamente igual, debido a que si bien la inflación disminuye, no disminuyó todo lo esperado y se mantiene todavía relativamente alta. Además, hay que mencionar que la Reserva Federal sigue ajustando sus tasas de interés. Finalmente, haciendo un breve resumen de todo lo que acabo de decir, podemos decir que el índice de expectativas económicas en septiembre del 2022 se ubica en un nivel inferior comparado tanto con agosto del 2022 como con septiembre del 2021, manteniéndose en zona de optimismo. La situación actual de los consumidores, que se refleja en el ISE, se ubicó en un nivel ligeramente por debajo del constatado en agosto de 2022, en un nivel inferior respecto al mismo mes del año anterior. El índice de situación económica permanece en zona de pesimismo. Así, el ICC, que mide la confianza de los consumidores, registró un valor menor que el índice del mes de agosto del 2022 y septiembre de 2021. Con ello, el ICC se posicionó en zona de pesimismo. Desagregado por sus componentes en el periodo de análisis, el índice de situación del hogar presentó un valor inferior a los registrados en agosto 2022 y septiembre 2021. El ISE personal se situó levemente por debajo del verificado en agosto 2022 y se mantuvo con respecto a septiembre 2021. Por su parte, el ISE del país arrojó un resultado igual al de agosto de este año e inferior a septiembre del 2021. Finalmente, en septiembre del 2022, el IEE, o el Índice de Expectativas Personal del Hogar y del país, exhibieron niveles inferiores a los observados en el mes anterior y en el mismo periodo del año anterior.